Si te gustó esto, técnicamente te gustó esto. ¿No lo has jugado? Déjame explicarte por qué. La narrativa silenciosa, tanto Zelda, especialmente los juegos antiguos y algunos nuevos, como Hollow Knight, no te cuentan la historia con cinemáticas de 20 minutos. En Zelda llegas a una ruina y por la posición de las estatuas o los guardianes oxidados entiendes que hubo una guerra. En Hollow Knight o en Silksong, el lore está en las piedras, en el diseño de los fondos y en las descripciones de los objetos. Ambos juegos confían en la inteligencia del jugador para armar el rompecabezas. El concepto del héroe que no habla. Link, Hornet y el caballero son avatares silenciosos, esto no es casualidad. Sirve para que el jugador se proyecte con el personaje. La personalidad se demuestra a través de las acciones y el combate, no con diálogos. El diseño del mapa. Esta es la mayor similitud, ambos juegos usan el sistema de bloqueo por habilidades. En Zelda ves un gancho a lo lejos, pero no puedes llegar hasta que consigues el hookshot. En Hollow Knight ves una plataforma alta, pero necesitas el doble salto. En Silksong promete llevar esto al límite con el movimiento vertical de Hornets, muy similar a como Link usa la parabela o la escalada para alcanzar lugares que antes parecían imposibles. La soledad del explorador. Hay una sensación de melancolía compartida, tanto Hyrule, como Hollow Nest y ahora Parlum son reinos que ya cayeron o están en decadencia. No eres el héroe que llega a salvar el reino en su mejor momento, eres el que llega cuando ya todo está en ruinas y buscas entender qué salió mal. El combate como un baile. Si comparas los jefes de Silksong con los de Zelda, Skyward Sword o Twilight Princess, no se trata de machacar botones, se trata de observar patrones, esperar el momento justo y contraatacar. Es un combate rítmico. Hornet en Silksong es mucho más ágil, lo que recuerda la movilidad en Link a Between Worlds. ¿En qué se diferencian? Para que sea justo. Ok, la dificultad en Hollow Knight es mucho más castigador. Zelda está diseñado para que casi cualquiera lo termine y Silksong está diseñado para que sufras un poquito más. La estructura. Zelda suele dividirse mucho en mundo abierto, mazmorra y jefe. Silksong es una red orgánica donde todo el mundo es una gran mazmorra interconectada. Ya ves, te dije que sí era así. Pero, a ver, déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Por qué cada vez que alguien habla de los mejores videojuegos de la historia, siempre hay alguien que menciona Zelda? No importa la generación, no importa la consola, no importa la edad del jugador. Siempre hay quien dice, Ocarina of Time es el mejor juego jamás hecho, o Twilight Princess es una obra maestra infravalorada. ¿Nostalgia? ¿Fanatismo? ¿O de verdad hay algo especial aquí? Hoy vamos a hablar de por qué The Legend of Zelda le gusta tanto a la gente, pero sobre todo, ¿por qué Ocarina of Time y Twilight Princess dejaron una huella tan profunda? Y te advierto algo, no es solo por la espada, ni por Ganon, ni por la música, es algo más grande. No es solo un juego, es una leyenda. Zelda no es solo una franquicia, es un mito interactivo. Desde el primer juego en NES, la fórmula era simple: explorar, descubrir, resolver, crecer. Cuando llegó Ocarina of Time en 1998, algo cambió. Fue uno de los primeros juegos en traducir la aventura épica al 3D de forma coherente. Look on the System. Mundo interconectado, mazmorras con identidad propia, viaje en el tiempo. No era solo un juego, era una aventura estructurada como un cuento clásico. Y eso importa, porque Zelda no te hace sentir poderoso al inicio, te hace sentir pequeño y luego te hace crecer. La música es el alma invisible. Vamos a hablar de algo que pocos analizan bien. La música en Zelda no es fondo, es mecánica. En Ocarina of Time la música mueve el mundo. Tocas la ocarina, cambias el clima, viajas en el tiempo, abres puertas. No es solo un soundtrack, es lenguaje. Y eso crea una conexión brutal, hermano. ¿Cuántos juegos pueden hacer que una simple melodía active recuerdos instantáneos? Zelda puede, y Twilight Princess entendió eso, pero lo llevó a algo más melancólico, más oscuro y más introspectivo. La música en Twilight Princess no busca ser épica todo el tiempo, busca generar una atmósfera y una sensación. Eso emocionalmente conecta. Oscuridad y madurez. Aquí viene algo interesante. Twilight Princess fue la respuesta a una generación que creció. Después de Wind Waker, que fue más caricaturesco, Nintendo lanzó algo más serio, más sombrío y más adulto, entre comillas. Link no es un héroe brillante, es un chico rural arrastrado a un conflicto extraño. Se transformaba en lobo,
El mundo está cubierto por el crepúsculo. Midna no es la típica acompañante dulce ni fastidiosa. Hay una sensación constante de melancolía, y eso conecta con adolescentes, porque Twilight Princess no es una aventura colorida, es una historia sobre identidad perdida y responsabilidad, la cual deja marca. El viaje del héroe. Ocarina of Time es casi una plantilla perfecta del viaje del héroe. Empiezas como niño, inocente, limitado, y de pronto te conviertes en adulto. El mundo está destruido, tus amigos crecieron, algunos murieron y otros cambiaron. Ese salto temporal no es solo mecánico, es emocional. Muchos jugadores vivieron eso en su propia vida. Jugaron Ocarina de niños y lo recuerdan como adultos. El juego literalmente replica el crecimiento humano, y eso no es casualidad. Ahora las mazmorras son un diseño inteligente. Zelda no basa su identidad en un combate frenético, se basa en diseño. Las mazmorras son rompecabezas gigantes. Cada objeto nuevo cambia cómo ves el mundo, cómo interactúas con el entorno, abre caminos que antes no existían. El gancho, el arco, las botas, el spinner no son power-ups sin sentido, son llaves conceptuales. Eso genera sensación de progreso real, y pocos juegos modernos mantienen ese diseño tan meticuloso. Ahora vamos a hablar de personajes. Y vamos a dejar algo claro, Midna es uno de los mejores personajes secundarios de la historia de Nintendo. Empieza manipuladora, sarcástica y fría. Poco a poco se vuelve vulnerable, su desarrollo es orgánico, no es que es buena nada más porque sí, es gradual. Y eso hace que el final de Twilight Princess pegue durísimo. Zelda siempre ha sabido crear acompañantes memorables. Midna, Navi, Fi, incluso personajes como Sheik, pero Midna destaca porque tiene arco narrativo fuertísimo. Eso no era común en Nintendo en ese tiempo. El mundo como personaje. En Zelda, el mundo no es decorado, es protagonista. Hyrule cambia, se transforma, se corrompe, se reconstruye. En Ocarina, el mercado feliz pasa a ser el mercado destruido. En Twilight Princess, el mundo cubierto por sombras, el escenario cuenta historias sin diálogo. Y eso es diseño narrativo ambiental. Y eso hace que el jugador sienta que salvó algo real. ¿Y los otros Zeldas? Breath of the Wild cambió la fórmula. Y no por nada ganó el GOTY en el 2017. Más libertad, menos estructura, más física, menos mazmorras clásicas. Majora's Mask exploró ansiedad y tiempo. Wind Waker exploró aventura y océano. Cada Zelda reinterpreta la leyenda. Pero Ocarina y Twilight Princess representan dos momentos clave: el nacimiento del 3D épico y la madurez emocional de la saga. Entonces, ¿por qué les gusta tanto The Legend of Zelda? Porque no es solo acción, no es solo nostalgia, no es solo música. Es una estructura narrativa clásica, es crecimiento, es identidad, es descubrimiento, es sentirse pequeño en un mundo grande y luego salvarlo. Ocarina y Twilight encapsulan eso de forma casi perfecta. La gente no ama Zelda solo porque es bueno, lo ama porque lo acompañó en etapas importantes de su vida, y eso no lo logra cualquier juego. Ahora dime tú, ¿es Zelda una franquicia sobrevalorada o es una de las pocas que realmente entendió cómo contar una leyenda interactiva? Te leo en comentarios, y si quieres que analicemos otro fenómeno, ya sabes qué hacer.